Presidente, buenos días. ¿Cómo concibe el abordaje de la exclusión digital en el ansiado modelo de la Asturias hiperconectada? Bueno, yo tengo que reconocerle, señor Méndez Salmón, que esta pregunta me sorprendió para bien. Porque fíjese, llevamos muchos años hablando de la transición energética, la transición ecológica justa, ¿no? Y nunca nos habíamos, yo creo que, parado a pensar, la transición digital debe ser justa también. Hace poco, con el ministro Escrivá, presentábamos el programa Conectas, que precisamente a 3.000 personas que reciben una renta mínima, permitirles el acceso, financiarles el acceso y darles la formación necesaria para esa alfabetización digital, para que pueda servirles también en su propia vida personal y para acceder a nuevas oportunidades, nuevos nichos de empleo. Pero esto viene muy a colación y por eso digo que me parece muy interesante la pregunta y esperaré a que la desarrolle, porque creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Es decir, la transición digital, no todo el mundo es posible que la haga, no todo es posible que se haga telemáticamente. Y hay que pensar, bueno, en una comunidad como la nuestra, con tantas personas mayores, por suerte, a las que hay que mimar y cuidar, nos estamos encontrando, por ejemplo, con la voracidad de los bancos, con ese cierre masivo de sucursales en los pueblos, que es un abandono más al que someten a estas personas. Por eso yo partiría de una premisa. Igual que hablamos de transición energética justa, yo creo que hay que empezar a hablar de que la transición digital tiene que ser también justa. Gracias, presidente. Me alegra que valore el rostro humano de la pregunta, porque realmente ese es el objetivo. No le voy a pedir que cese a nadie ni que dimita a usted. Estoy tentado, a lo mejor, de que convoque al robot humanoide de Luca aquí, pero... Y agradezco también la presencia del señor Cofiño y del señor Sánchez, porque ellos realmente son quizás los principales interesados en este diálogo, ¿no? El año pasado, el urólogo jubilado Carlos San Juan lanza la campaña Soy mayor, no idiota, recoge 600.000 firmas y visibiliza las dificultades de millones de españoles para acceder a derechos tan esenciales como el cobro de pensiones. Su cruzada solicita que los bancos atiendan con respeto a los mayores, habilitando horarios para realizar sus trámites con dignidad. San Juan nos recuerda que el quijotismo sigue siendo un gesto revolucionario frente al absentismo institucional, porque lo significativo del caso es que haya sido un usuario y no la Administración quien articule la respuesta a una dejación de funciones. En 2021 la banca cerró 2.488 sucursales, despidió a 18.000 empleados y cosechó 19.000 millones de euros de beneficios. El 56% de los municipios españoles carece hoy de oficinas bancarias. No existe correspondencia entre el lucro escandaloso y un colapso de la atención particularmente lesivo en una comunidad como la nuestra, marcada por la dispersión territorial y el envejecimiento humano. La empresa de San Juan alude así a una causa de justicia y equidad social, incluso de solidaridad entre generaciones, pero invita a considerar también los factores estructurales que alejan a parte de la población de ese mundo inmaterial que tan a menudo hoy nos impone obligaciones. La brecha digital es uno de los problemas capitales de la vertebración territorial y social asturiana. La pobrísima atención presencial en las sucursales bancarias es la punta del iceberg de los problemas que afrontan personas que carecen de tecnología o conocimientos necesarios para satisfacer trámites en línea. Y, sin embargo, interesa ampliar el campo de visión. Es un falso lugar común que la brecha digital solo afecte a mayores o a territorios aislados. De facto, el analfabetismo digital supone un obstáculo de primera magnitud en el mercado laboral. El INE ofrece datos elocuentes. En 2020, el 22% de la población no buscó información en la red. El 24% no envió ni recibió correos electrónicos. Y el 35% reconoció desconocer cómo comunicarse con la Administración por medios no presenciales. No cabe reducir, por tanto, la brecha digital a una cuestión de edad o ubicación. El sesgo existe, pero no es la única explicación. La sociología contemporánea, de hecho, habla de brecha de apropiación. Esto es, la dificultad para adaptarse a la evolución de las nuevas tecnologías y comprender el mundo digital. Dicho de otra forma, hay millones de personas de cualquier edad con conocimientos informáticos y acceso a teléfonos inteligentes que encuentran obstáculos para manejar, por ejemplo, los recursos de la Administración. La propia Administración se encuentra inmersa en una premiosa transición que implica formación interna y renovación de plantillas, por un lado, y mejora de la digitalización de recursos, por otro. Un porcentaje amplio de personas puede quedar fuera, literal y virtualmente, de la transformación digital. Ese riesgo es muy acusado en Asturias, por lo que convendría tomar nota de las acciones de gobiernos que han situado la transformación digital entre sus prioridades. Citamos el caso del francés,
que aspira a digitalizar el 100% de sus procedimientos administrativos para 2022, incluyendo redes de centros locales de facilitación digital y cursos de capacitación para usuarios. Y una segunda clave de enmienda, bueno, es la de siempre, la universal, la educación. No habrá una generación preparada para la transformación digital hasta que todo profesional domine las competencias informáticas. Países como Estonia, Finlandia, Alemania y Reino Unido han integrado ya asignaturas destinadas a formar al alumnado en lo que se denomina el pensamiento computacional. No se trata solo de manejar las herramientas más comunes, se trata de formar a las nuevas generaciones y a sus educadores para que puedan adaptarse de una manera no acrítica a los desafíos emergentes, apelen al Big Data, al Internet de las cosas, a la robótica o al tratamiento de datos en contextos de emergencia sanitaria. Parece, pues, pertinente no quedarse en la superficie del problema. Edad y territorio son factores de riesgo en el analfabetismo digital, pero la transformación interpela al conjunto de la sociedad y a sus instituciones. Asturias aspira a sumar, creemos, un tercer adjetivo a ese paraíso natural que ya es, ya ese paraíso cultural en el que solo falta que creamos. Por eso hemos intentado desbrozar aquí algunas sendas por las que transitar para abordar el desafío, aunque la fundamental, y es el cable que le lanzamos, es que el Gobierno nos indique con hechos cuál es el camino. Pues es legítimo aspirar a una Asturias que, como afirmó el director general de Innovación, sea un paraíso digital también. Pero en ella tenemos que lograr que convivan todos nuestros Carlos San Juan, que todavía son muchos. Muchísimas gracias, señor Menéndez Salmón, y sobre todo por el tono en una Cámara que últimamente parece que quiere imitar lo peor del Congreso de los Diputados. Por cierto, se me olvidó hacer la broma antes, y no me resisto, a los que quieren presentar la moción de censura no necesitan al PP. Si Vox y Ciudadanos la presentan juntos, pueden. Les dejo los números ahí. Bueno, dicho esto, no es un tema menor, o como diría Mariano Rajoy, dicho de otra manera, es un tema mayor. Es uno de los grandes temas, porque además ha dado clave en un tema que nosotros detectamos particularmente, y se recordarán los miembros del Consejo, cuando tuvimos que suspender las clases presenciales y nos encontramos con que la brecha digital afectaba sobre todo por una situación económica familiar. Es que muchas familias que no podían. Había una brecha digital de que no llegaba, y ahí se está trabajando. El consejero de Ciencia en esa expansión, ¿no?, el 97%, o incluso para las situaciones más remotas tenemos un proyecto piloto con Hispasat, pero es que nos encontrábamos con una brecha económica, gente que no podía, porque no se lo podía permitir. Desde luego esa es una de las cuestiones que nos hizo ver al Gobierno de Asturias la necesidad de poner en marcha, pues, el bono digital desde el punto de vista de la financiación o de la colaboración. Antes comentaba el proyecto Conectas, que es fundamental en situaciones de renta mínima que evidentemente no pueden destinar una parte de sus recursos a temas de conectividad, pero también la necesidad de una profunda alfabetización digital a todos los que podamos facilitárselo. Ahora, que lo utilicemos y que además utilicemos toda nuestra red de centros tecnológicos, toda la red que financia el Principado de Asturias, la Consejería de Ciencia, no es suficiente, porque efectivamente va a haber personas que, por desgracia, ya no van a adquirir esas habilidades. Y ahí es donde no podemos perder el valor de lo presencial. Usted decía, era una pregunta humana, ¿no? Y lo enfocó así. Yo vi la humanidad en esa pregunta, efectivamente. Yo pensaba, y le voy a poner el ejemplo, cuando ayer estaba revisando su pregunta, pensaba, por ejemplo, mi abuela. Mi abuela, como todas las abuelas de nosotros y de nosotras, era sagrado el día de la paga ir a actualizar la libreta al banco. Algo tan sencillo que en muchos pueblos, hoy por desgracia, muchas abuelas ya no lo pueden hacer. Ya no pueden ir al banco a que les actualicen, porque sencillamente, como no renta, según lo de banca, pues lo que hacen es cerrar. Es verdad que hay proyectos interesantes en este sentido, y por eso también aquí quiero citar a la consejera de Derechos Sociales, porque no es solo alfabetización, sino también el trabajar con los mayores. Hay proyectos interesantes, por ejemplo, Correos ha decidido facilitar alguna de estas cuestiones, es decir, el poder actuar también como colaborador bancario en aquellos sitios en donde no hay, pensando en las personas mayores. Pero yo creo que la reflexión, sinceramente, señor Menéndez Salmón, es mucho más profunda. Sería, ¿a qué nos lleva a construir una sociedad en la que todos sabemos que nos queremos parecer a Estonia? La FADE lo decía hace unos días, y todos queremos hablar de paraíso natural, paraíso digital, pero que perdamos de vista algo tan humano como pensar en tantos abuelos y abuelas que necesitan de lo presencial, pero no solo en la banca,
en otras muchas cuestiones. Porque, mire, yo ahí voy a decirlo claro. A mí se me criticó mucho cuando dije que las personas tenían derecho a una cita presencial, en la administración, en la sanidad, en donde fuera, que tenían derecho. Y pensaban esas personas mayores porque lo necesitan, porque no conocen otra forma, porque son incapaces de explicar su situación de una manera telemática o telefónica. Y eso es la recuperación también yo creo, del componente humano. Así que, desde luego, ahí nosotros vamos a trabajar en ampliar la hiperconectividad de Asturias, pero que esa transición digital no justifique la exclusión de los más vulnerables por situación económica o situación personal. Y, por último, una confesión personal, para que lo sepa, tengo muchas ganas de leer un libro suyo que ayer compré, El Sistema, del que me han hablado bien, y no sé si tendrá algo que ver con todo esto.